Todo gobierno, cuando estrena un nuevo mandato, empieza lo que popularmente se define como sus 100 primeros días. Un periodo de gracia en el que la opinión pública está pendiente de los primeros pasos del nuevo gobierno. Estos 100 días se cumplen precisamente este domingo y el presidente Andrés Manuel López Obrador afina con su equipo el informe que presentará mañana lunes. Pero para la opinión pública y los analistas, ¿qué marcan estos 100 días del nuevo gobierno? ¿Qué podemos opinar de esta nueva administración? ¿Cuáles han sido los aciertos? ¿Cuáles han sido las pifias? ¿Cuáles han sido los pendientes que quedan a partir de este periodo que hoy culmina de los primeros 100 días de gobierno? Me da mucho gusto saludar en la mesa con este tema que vamos a analizar esta tarde-noche. Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Saludo también a Leticia Robles de la Rosa, columnista del periódico Excelsior. Leti, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Leti, buenas tardes. También nos acompaña Vianey Esquinca, ella es colaboradora, columnista también del periódico Excelsior. Vianey, buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están Hola, todos? Vianey. Hola. Y Pepe Buendía, colaborador, columnista del periódico Excelsior. Pepe, bienvenido. Martín, buenas noches, ¿cómo están todas? Buenas noches. Bueno, pues Martín. vamos a Perdón, iniciar, tardes. vamos a comenzar con parte de este análisis de los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y me gustaría, Leti, que abrieras esta mesa poniendo en el centro luces, sombras, pendientes, aciertos, pifias. Creo que es un periodo muy interesante que para muchos ciudadanos o para los propios analistas pareciera que pues ya llevamos, no sé, 6 meses, un año, 6 años casi, ¿no? Y yo creo que esa sensación que tenemos es porque tenemos una exposición abrumadora del presidente de la República. Todos los días lo vemos en las mañanas, lo escuchamos, lo vemos en sus giras, ¿no? O sea, es un presidente que además de tener una actividad cotidiana como la tenían otros presidentes de la República, tiene esta Exposición, agregado, ¿no?, de exposición diaria. Y entonces, bueno, pues ver diario una persona, escucharla todos los días, evidentemente, pues va de una u otra forma saturando poco a poco esa imagen. Eso lo sabe todo mundo en los principios de la comunicación política. Mucha exposición genera saturación. Pero creo que evidentemente, como todo en esta vida, hay cosas positivas y cosas negativas. Desde mi punto de vista, esta cercanía, esta exposición ha inaugurado lo que puede ser una forma de rendición de cuentas importante, ¿no? El tener acceso directo al presidente de la República para plantear dudas, creo que es importante, y ahí va la sombra, siempre y cuando las respuestas sean apegadas a la realidad y no estén plagadas de calificativos descalificadores de la mayoría de los adversarios políticos o de algunos programas que se han ido pues modificando, cerrando, cancelando y que han generado polémica, como las estancias, como los refugios para mujeres, como las becas para CONACYT, los becarios de CONACYT, lo que conocimos a finales de la semana pasada, los del Fondo de Cultura Económica, para la Cultura y las Artes. Creo que todas estas cosas sacuden y uno esperaría que en estas conferencias de prensa hubiera información muchísimo más precisa, contundente y no cambios de posiciones como lo que pasó con los refugios de las mujeres, que primero dijeron que era porque tenía que darse el dinero directo a las personas, a las mujeres víctimas, y después no, ya después hicieron todo un programa. Me parece que eso es un signo de estos 100 días del gobierno, en el que la improvisación y una característica que a mí me llama mucho la atención, la poca preparación que tienen sus cuadros de gobierno. Recordemos que esta no es la primera vez que estamos viviendo un gobierno nuevo. Lo vivimos en el 2000, 2001, con Vicente Fox. Era la primera vez que un partido político no priista llegaba al gobierno
Y yo no recuerdo tantos perfiles tan poco preparados como los estamos viendo hoy. Creo que ha habido muchas polémicas por esos perfiles, tanto los que llegan para propuestas de nombramientos al Senado de la República, como los que son de manera directa, que hemos visto, se han generado renuncias ya por la presión social. Creo que otra característica también que hemos visto de este gobierno es que le pone mucha atención a las redes sociales. Creo que como nunca este gobierno responde también a lo que está ocurriendo en las redes sociales. Evidentemente es una evolución de este fenómeno que son las redes sociales como mecanismo de comunicación entre la población y las cúpulas de poder. Y me parece que también este gobierno, pudiendo tener más logros legislativos, ha sido pocos, no menores, pocos. Enrique Peña Nieto para estas alturas ya tenía 2 reformas constitucionales fuertes, que era la de educación y la de telecomunicaciones, ¿no? Ya estaban en la creación de las leyes. Y estamos apenas en la Guardia Nacional, que ya prácticamente es constitucional, pero que quieren que lleguen más congresos con aprobación. Claro. Pero a pesar de tener una mayoría inédita del México de la transición, pues no le han dado mucho a todas estas leyes que se supone se necesitan para el cambio de lo que ellos llaman el cambio de régimen, ¿no? Correcto. Fabi, tu punto de vista de estos primeros 100 días de gobierno. Yo creo que en estos 100 días ha habido temas muy polémicos que están definiendo un poco hacia dónde va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Queda muy claro que parte de lo que él concibe como la ayuda social o el bienestar para las familias de bajos recursos es una entrega directa del dinero. Creo que en estos primeros 100 días nos dimos cuenta que esa es la política con la que se va a encaminar, con la que va a formar esta base de votos pues muy focalizada, que mantendrá durante los próximos 6 años, porque digamos que el tema de las estancias infantiles, el tema del refugio para mujeres, las primeras soluciones que dio estos 2 temas tan polémicos, yo creo que son de los temas más. Ni la Guardia Nacional, ni la reforma educativa y el huachicol han tenido tanta oposición de una base importante también de mujeres en este tema, donde la solución es la entrega directa del dinero. Y me refiero a estos 2 temas que han sido muy polémicos y que han causado enojo de la sociedad civil, que también es algo que no le molesta, no le gusta. Pero es un ejemplo. Si nos vamos a lo que sí ha entregado en estos primeros 100 días, son la ayuda a los jóvenes, las becas para el primer empleo también y el dinero a la pensión universal. Esos recursos sí se están repartiendo en los lugares en donde está teniendo los mítines, las arengas, pues, y ahí sí hay. Entonces es como, lo que veo es que sí está cumpliendo el entregar el dinero, sí está cumpliendo en llevar esos recursos a los más necesitados, pero está descobijando un sector de la población que es la sociedad civil y que en estos últimos días se ha manifestado, porque ni todos son malos, ni todos son buenos, y en el pueblo bueno también hay malos, y en el pueblo malo también hay buenos, ¿no? Entonces siento que ha sido muy polémico, ha partidizado también los temas. Hay asuntos como los refugios, que yo creo que de verdad era una barbaridad darles el dinero, la transferencia directa a las mujeres, porque con eso no cerrabas el círculo de la violencia, no solo de la mujer, de la familia que estaba alrededor y de los hijos, ¿no? Entonces, afortunadamente ahí se escuchó, hubo mucha presión social para que las mujeres de Morena también, iniciadoras sociales, se pronunciaran ese tema. Como dice Leti, buena noticia, dio marcha atrás y continúan los refugios. Pero el tema de la estancia lo hizo partidista. Dijo que no, porque lo había abanderado un partido, que era la Acción Nacional, por la presencia de Josefina Vázquez Mota, de Lía Limón, de algunas panistas que se habían pronunciado por el tema, pero me parece que más allá él gobierna para todos los mexicanos, no importa el partido. Claro. Y aquí, pues, prefirió esta polarización que marca sus primeros 100 días. Claro. Vianey, si te hubieran dicho, en estos 100 días van a pasar
estas discusiones, estos debates, el tema cultural muy controvertido por el recorte de recursos, la Guardia Nacional, etcétera. ¿Tú hubieras pensado que así transcurrirían estos 100 días? ¿Te ha sorprendido o lo esperabas así? Lo que haces, querido Martín, tú iniciaste diciendo algo muy importante. Muchos analistas, mucha gente siente que ya llevamos mucho más, y es que llevamos 7 meses. O sea, los 100 días son los oficiales, pero desde el día 1 que tomó, empezó a gobernar, porque además Enrique Peña claudicó a sus responsabilidades. Entonces, no, por supuesto que hemos estado en una montaña rusa, en un carrusel donde estás arriba, donde estás abajo, donde es tanto el bombardeo de comunicación que todo el tiempo sientes que se va a acabar el mundo o no nos está acabando. Todo el tiempo nos trae en un estado de ánimo de diversos ímpetus. Déjenme robarles a mí como una frase que leí, se la leí a Líbano Sáenz, que me parece que con eso deja claro qué ha pasado en estos 100 días o 7 meses. Dice que Andrés Manuel López Obrador ha preferido la eficacia de la popularidad que la popularidad de la eficacia. Ajá. Esto es, efectivamente, lo que nos está diciendo Fabiola, él está apostando por este discurso para la gente que le llega y le llega muy bien. Le llega muy bien el tema de quitarle esos excesos al Congreso, de bajar el sueldo, porque estamos hablando que dijimos, oye, pues es que si son especialistas tienen que ganar más. Pero a la gente en general lo que quiere saber es que ganan lo justo, sea lo que esto signifique. Se ha ido en avión, abrió Los Pinos, hace todas estas señales, vive en Palacio Nacional, que es más elegante que Los Pinos, muchísimo más, pero vive en Palacio Nacional. Entonces le ha entregado a la gente lo que le prometió, le quitó las pensiones a los presidentes, a los expresidentes, de tal manera que la gente está viendo entregas de acciones que alguna vez comentamos aquí, fáciles de implementar y que le llegan a la gente porque dicen, este hombre sí es de ley. Pero por otro lado tenemos la eficacia en donde yo no veo resultados y sí veo algunos temas muy preocupantes en la economía. Pemex es uno de ellos. Las broncas que se trae con el mercado y las calificadoras, que hoy las ama y mañana dice que no tanto, que las respeta y las odia o las descalifica. Entonces, estamos viendo por un lado un camino donde es un mago de la comunicación, donde aterriza perfectamente su discurso, donde le llega a la gente, logró democratizar la comunicación presidencial. Sí. O sea, ya la gente está escuchando lo mismo que escuchamos los reporteros. Claro. Sí, sí. Por un lado, pero por otro lado, lo que decías, Leti, esta incapacidad de algunos funcionarios públicos de entender, ellos sí no entienden que no entienden. O sea, ellos sí es la manera en que se cierran, decir, no, por favor, el tema de las calificadoras no pueden calificar corrupción, pero no importa. Porque lo dice y se la cree, y la popularidad que tiene, símbolo de que a la gente le está llegando su discurso en lo fácil. Yo me esperaría, y tengo miedos de las turbulencias que pudieran venir en junio y julio, si el avión no compone su rumbo económico. Ahí sí me preocuparía. Hablando lo que decía Vianey, Pepe, y es que los primeros 100 días han sido muy insistentes por parte del nuevo presidente de que hay que cambiar el modelo neoliberal, y necesariamente el modelo neoliberal pasa por lo económico. No es nada más una concepción ideológica o filosófica de cómo un gobierno debe gobernar para el pueblo, sino es un asunto de vida práctica, es decir, en la vida diaria, el tema neoliberal que tanto critica esta nueva administración y particularmente el presidente de la República, pues el cambiar ese modelo necesariamente lleva a un choque y a una serie de turbulencias que el avión está pasando, sobre todo en estas últimas semanas. Pues sí, un poco es esta propuesta, esta frase de cuarta transformación, que es, hasta donde podemos ver en estos 100 días, pues un proyecto de mucho más largo plazo. No solamente un asunto coyuntural, tampoco un asunto de ocurrencias y tampoco creo que es un asunto de improvisaciones. Yo creo que ahí hay un planteamiento bastante claro y de largo plazo. En estos primeros 100 días sí creo que coincidimos, la vertiginosidad con la que se han dado los acontecimientos son impresionantes. Yo me atrevería a decir que incluso un peldaño más arriba, no solamente ha habido una buena comunicación, que esa creo que está fuera de duda de parte del Ejecutivo, en términos de eficacia para poder conectar con la gente, sino me parece que tenemos realmente un presidente en campaña.
es un presidente que está en campaña, y el ejemplo que ponías tú hace un momentito sobre las estancias, porque una de las razones por las que se habrían cancelado, a diferencia de los refugios, era por su origen en gobiernos del PAN, es una buena prueba de que en efecto sí hay una aceptación o rechazo de muchos programas en función de identidades partidistas, como es el caso de las estancias. Pero al mismo tiempo hay que decirlo, ninguno de los eventos, ni circunstancias, ni errores, ni equipo hasta ahora han logrado hacer mella en la popularidad de López Obrador. Lejos de eso, las encuestas más bien lo que dicen es que ha habido un pequeño incremento en sus niveles. Entiendo, por ejemplo, según encuesta de Mitofsky, solamente un poco abajo de lo que tenía Fox, que tú lo mencionabas en tu intervención hace un rato. Y me atreveré a decir, la verdad es que ni oposición alguna le ha hecho hasta ahora mayor mella, y quizá de donde hemos visto los mayores desafíos han sido de dos fuentes. Una, los movimientos feministas y de mujeres, que han plantado cara, sobre todo al calor del tema de las estancias y de los refugios, pero no solamente de ese, también está el tema de la despenalización del aborto, por ejemplo, en Nuevo León. Y es junto con, y este sería otra fuente, digamos, de desafíos, los sectores más radicales de su propia coalición son los que más le han, colocado disyuntivas y planteado desafíos al presidente. Creo que le cuesta más trabajo tratar y poder lidiar con líderes sociales. Estoy pensando en muchas de las mujeres que están encabezando las protestas por lo de las estancias y otras, que con la propia oposición política. La oposición política creo que es más fácil de neutralizar desde su punto de vista y desde su propio discurso, en tanto que los identifica con la vieja clase política contra la que votaron las urnas, los ciudadanos en las urnas en julio pasado, y en ese sentido es muy fácil enseguida decirles, pues ustedes son corruptos y parte del pasado, pero con una líder social es mucho más difícil. Y en el caso de las feministas, desde luego haber sido, digamos, un grupo que ha estado buscando reivindicar derechos, justicia, que es mucho más complicado, aunque lo intentó el viernes pasado, señalarlas como un sector que no se opuso al viejo régimen. De otro lado, tienes a los sectores más, a sus aliados y sectores más radicales, a las alas más duras dentro de la propia coalición, que son en buena medida los que lo han metido en bretes. Recordemos el tema de las comisiones, recordemos el tema de las calificadoras con la iniciativa del senador Jara, y recordemos también a la CENTE, que ha salido... Sí. Perdón, te interrumpo. Recordemos incluso hasta la candidatura del partido de Morena en Puebla. En el Senado metieron también cuña para que no fuera Barbosa limpio, ¿no? Exactamente. Ahí hizo otro ejemplo de que, digamos que donde se ha visto rebasado su equipo, y en alguna medida el propio presidente ha sido desde esas irrupciones de los sectores más radicales, que sí constituyen, junto con los líderes sociales, hasta ahora una limitación o una limitante de su poder mucho mayor que lo que hemos visto hasta ahora en la oposición. Vamos a ir a una pausa, ya colocamos sobre la mesa la visión de cada uno de nuestros analistas, vamos a desmenuzarlas en el siguiente bloque. No se vaya, estamos entre líneas. Una vez expuestos los primeros tópicos del análisis de nuestros colegas esta tarde-noche, bueno, detecto varias cosas. Primero, Leti, tú hablas de improvisación, Pepe dice, no, yo creo que esto está perfectamente encaminado a todo ese cambio en la nomenclatura de la vida política nacional, y además es un cambio profundo en materia económica que necesariamente pues genera todo este tipo de turbulencias, y que más que improvisación, el presidente querría sacudir las viejas estructuras para pues imponer un nuevo sistema de gobierno que pase necesariamente por la vida económica del país. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo insisto que hay una improvisación. No estoy hablando del proyecto.
O sea, el proyecto lo trae cocinando desde hace décadas, ¿no? Estoy hablando de su equipo, de todos los equipos. De personas por concretas. supuesto. Entonces, tú no puedes hacer la revolución en este país, ¿no? En estas circunstancias en que las quieres hacer en una transición real, como él le llama, con personas que ni siquiera terminaron de estudiar la primaria o la secundaria, discúlpame. O sea, no estamos en 1910 en que las personas que agarraron las armas les pusieron un uniforme de militar, los hicieron generales y los metieron en una oficina. No, ya México ya no es ese país. Estamos hablando de un contexto mundial en el que está inmerso México. ¿Quieren romper el modelo neoliberal? Sí, pero entonces vamos a romper con todo el mundo. México tiene acuerdos comerciales con 140 países. 140 países que todos tienen un modelo económico neoliberal. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a decir, sí, pero ahora yo desde una trinchera. A ver, ¿qué hizo China? China es un país que tiene, vamos a meternos al filósofo de aquellos años, Marx, una superestructura socialista y una estructura capitalista, ¿no? Eso es inédito, pero así es. ¿Por qué? Porque la estructura socialista no les funcionó en China. Y China es neoliberal en la estructura, pero la superestructura, que quiere decir el control del gobierno y la educación del país, sigue siendo socialista y de controles políticos muy férreos. ¿Qué vamos a hacer aquí en México? De pronto vamos a decir, voy a cerrar las cortinas, 140 países, se acabó. Vean cómo le Y hacen. tienes producto. A ver, ¿a quién les vas a vender todos tus productos? Que tienen un mercado mundial importantísimo. Hasta la nuez. La nuez mexicana se vende en la India y somos el principal exportador de nueces. Entonces, y los aguacates, ¿qué vamos a hacer? Y te dicen, es que el autoconsumo, ya no estamos en esas épocas, el autoconsumo ya no funciona, no es suficiente, no podemos cerrarnos como China lo hizo hace varios siglos, y entonces vamos a construir una pared alrededor de todo el país y vamos a hacer nosotros mismos. Ya no se puede, somos un mundo global. Ahora, yo insisto, no puedes transformar un país con personas que no tienen la capacitación académica y de trabajo como servidores públicos, la experiencia para hacer las cosas. O sea, si tú vas a hacer un pastel, pues tienes que contratar un pastelero. Ahora, que si tú lo vas a intentar hacer, a lo mejor te sale, pero a lo mejor no. Y lo más seguro es que no te salga. Nada más que aquí no estás haciendo un pastel, estás haciendo un gobierno. Entonces, yo sí insisto y mantengo mi tesis. Hay improvisación, claro que la hay, pero no del proyecto, de cómo ejecutarlo y de las personas a las que están poniendo, ¿no? Pepe. No, qué bueno que hace la distinción Leti, yo creo que en eso estamos de acuerdo. En efecto, puede haber problemas con gentes impreparadas dentro de su equipo, como lo hay en muchos gobiernos, gentes que hayan cometido pifias, errores, pero eso no tiene nada que ver con un proyecto central que no es producto de la improvisación, ni es una ocurrencia, como también se ha dado en decir desde muchos sectores, principalmente el empresariado, porque creo que todo lo contrario, lo que hay ahí es un proyecto de largo aliento que trata de construir incluso una base político-electoral que le permita mantenerse en el tiempo hacia adelante, porque parte de considerar que las verdaderas transformaciones sí no se pueden dar en 2 días, y por tanto el interés de cualquier gobierno, y este en específico, de contar con una base que le asegure la permanencia en el largo plazo, es imprescindible, así creo que lo ven, para poder poner en marcha ese proyecto de transformación. Y ese proyecto de transformación, ahí iría a la segunda parte, donde tengo una discrepancia. No lo veo tanto la crítica al neoliberalismo como la necesidad de abrazar posiciones socialistas. Yo francamente hasta ahora no lo veo. Veo algunas posiciones nacionalistas. Es que no está clara la alternativa que el nuevo gobierno quiere presentar en lugar del neoliberalismo. A ver, si lo ponemos sobre esta mesa,
Hay una crítica feroz, eso sí es real, creo que todos estamos de acuerdo, en que el actual gobierno se va contra el modelo neoliberal, ¿no? O sea, su crítica es contra el neoliberalismo. Él mismo en sus conferencias mañaneras o en sus discursos ante grupos afines siempre se refiere a la época del saqueo, a la época de la privatización para beneficiar a unos cuantos y empobrecer al pueblo, a la época del saqueo, saquearon recursos, se llevaron todo y nos dejaron hecho un cochinero, usando palabras del presidente de la República. Claro. Bueno, y a cambio del neoliberalismo, ¿qué está proponiendo, Pepe? ¿Tú identificas un modelo, como dices, le refutas a Leti, ok, no es socialismo, yo no creo que vaya por el socialismo, entonces, ¿qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está proponiendo el nuevo gobierno? Bueno, en primera sí, está partiendo de un discurso, un discurso de crítica al neoliberalismo. Y además satanización, identifica, ¿no?, con la corrupción de los gobiernos, de la partidocracia y, digamos, todo lo que hay que cambiar de raíz sobre la corrupción del sistema político para poder dar lugar, digamos, al cambio que él mismo promete. Ahora, ¿en qué consiste? A mí me parece que el cambio que está prometiendo hasta ahora, lo que yo puedo ver, no está construido en función de una lógica económica, sino en función básicamente de una lógica política. Las principales discrepancias y confrontaciones que ha tenido con sectores de la sociedad han sido sobre todo cuando chocan con sus lógicas de construcción de poder. Léase, por ejemplo, con la sociedad civil en relación con las estancias y con los refugios. ¿Por qué? Porque el eje de su construcción, digamos, de una nueva geografía de control político territorial, pasa por lo que decía Fabi, de la entrega directa de recursos y no a través de políticas públicas que involucren a organizaciones sociales y civiles, como sucede, por ejemplo, con el caso de las estancias. Este me parece que es el principal punto de, digamos, de erosión o de confrontación con los otros, con los sectores con los que ha vivido diferencias, incluso choques. Pero están construidos desde una lógica política, no desde una lógica económica. El Naim, por ejemplo, es otra. ¿Tiene una lógica económica la cancelación del Naim? Me parece que no. Que la lógica, en todo caso, y si me atiendo a sus propias palabras, fue: voy a demostrar quién manda aquí y decirle un mensaje muy claro a los empresarios en lógica política. Independientemente, ahí sí, como decía Dianey, independientemente de la eficacia o no de la medida, decirles quién es el que manda y poner una pica de Flandes en lo que también ha defendido de separación entre la clase política y el poder económico. Fabi. Fíjate que yo en estos 100 días te podré decir que no me queda claro. O sea, yo también creo que el discurso contra el neoliberalismo es solo un discurso. Y así como muchas cosas gobierna a través del discurso, también creo es porque si revisamos las últimas declaraciones después incluso de esta iniciativa o intención, pues que yo la veo de chiste, de los senadores, bueno, de un senador, ¿verdad? De Salomón Jara. Él después dijo, no, a ver, no. Evidentemente dijo otra cosa que es, midan la corrupción, no. Pero dijo, a ver, no vamos, él lo ha repetido en todas sus conferencias, no vamos a mandar señales que dañen las cifras macroeconómicas. Siempre lo está diciendo, siempre. Entonces yo dudo que quiera cambiar de modelo. Sí, pero fíjate que no, porque en la otra parte del discurso siempre dice, no voy a hacer nada que dañe las cifras macroeconómicas. El viernes el subsecretario de Hacienda dijo, no, vamos bien, el peso, para fortuna del gobierno, se recuperó el viernes. Entonces el subsecretario de Hacienda dijo, y si vemos que empieza a haber un deterioro en esas cifras macroeconómicas, vamos a ajustar presupuesto social. Ojo. Entonces, hay un mensaje, clarísimo. Hay un mensaje. Y las dos últimas cifras que dio a conocer el INEGI, uno en confianza para la compra salió positiva en febrero, e inflación también se quedó en los 4 puntos. Es decir, menos de 4. Menos de 4 puntos. Entonces, o sea, sí, yo no le veo que, o sea, solo en los dichos es contra lo neoliberal, porque en los hechos está tratando de que no se le caiga el país en esta parte. No, lo que pasa es que, como dirían, es la economía. Estúpido. Pero así es la frase, no le estoy diciendo a nadie. Pero yo sí creo que las señales que están marcando al mercado, que es distinto los índices
y la aprobación incluso del consumidor que tiene aquí, que es el fenómeno de la popularidad. Si ustedes revisan hoy, la confianza en las instituciones es más alta que en las últimas mediciones, porque la popularidad de López Obrador está arrastrando. Y también la confianza de la gente, porque la gente está saliendo, ya tiene dinero en las bolsas, los jóvenes pues salen a comprar en el mercado. De eso, a que allá afuera no estén muy preocupados, no solamente por el tema del aeropuerto, sino cada una de las señales que están mandando y que no se logra recuperar, ese es muy distinto. Pero además, bien importante, ¿por qué? Que de verdad, yo cada vez que hablo con alguien crítico, no crítico, el tema de la popularidad es el tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tiene esos altos índices de aprobación? Entre otras cosas, porque él es dueño de la comunicación, como ya comentábamos, pero tampoco tiene contrapesos. Sí, claro. Porque la oposición se está recomponiendo. El PRD está en sus peleas permanentes, a ver quién mata, quién muere, quién renuncia, qué tal. El PRI también está en ese momento de elección de su líder, el PAN recomponiéndose. Entonces, de ese lado, las organizaciones sociales que, salvo estos casos que ya se mencionaron, también están asustados, también están echados para atrás. Lo que veíamos antes muy críticos en los gobiernos anteriores, ahora no los vemos tan activistas como antes. Los medios también están tratando de entender todas estas circunstancias. Estamos viendo, y mucho se dice, la fuente que cubre hoy en día la presidencia es más tibia que de costumbre, ¿no? No cuestionan o no saben cómo cuestionar, ¿no? Porque él habla lo que quiere y lo que no quiere, pues ese es su problema, no el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que estas oposiciones, todos estamos aprendiendo en estos 100 días a encontrarle por dónde. Si quieres ser oposición, te tienes que reinventar. Si tienes que ser las propias empresas, necesitamos entender la narrativa de la 4T. Sí. Está prohibido hablar de reforma energética, ya no es desarrollo social, ya es bienestar social. Claro, tienes que hablar de un lenguaje completamente distinto. 100 días de adaptación y reconocimiento de lo que somos. Oye, y fíjate que sí, ahí quiero, lo dices perfectamente bien. Bueno, hasta en este reconocimiento ya no es PGR, ahora es Fiscalía General de la República, ya es otra. Pero me hiciste pensar en otro factor paralelo que estará muy interesante para nosotros como medios y la sociedad estar siguiéndolo. Este grupo como espeso, raro, fantasmal, que está en las redes sociales y que hace, yo no sé si le haga a él o lo haya pedido, o sea, pero que hace un trabajo sucio que inhibe toda esa participación, porque tienes toda la razón. Hay organizaciones de la sociedad que antes hablaban y hoy están tímidas, calladas, pero porque cuando se les ocurre poner algo distinto, ni siquiera que insultes o que digas esto está mal y califiques, simplemente que cuestiones algo que dices, pero ¿por qué las mujeres violentadas? Inmediatamente a tus redes sociales se activa algo que es para descalificar. Algunos estamos pues acostumbrados, nos tenemos la piel dura y sabes que es anonimato y que volteas a picas y es Patito 425 y un seguidor. Entonces, ¿sabes? Pero hay mucha gente que no, que no y que empieza a retraerse. Eso es otro factor, ¿eh? Otro factor que está en redes. No sé si vieron las semanas pasadas a Hijas de la MX, que era un colectivo de mujeres de todos. O sea, tú podías subir, Leti, tú, Vianey, poner refugios, estoy de acuerdo, Hijas de la MX. No, fue una descalificación total. Es que todos los enemigos, todos son enemigos, todos están en la libretita de los rencores de López Obrador. Sí. Y eso se observa en todo, ¿eh? Por ejemplo, las conferencias matutinas. Si un reportero dice, ¿y por qué dice usted eso? Hay desde YouTube algunos sitios o en redes sociales, en Twitter o Facebook, empiezan, ¿ese chayotero quién es? Sí. Hay que averiguar el nombre del chayotero y empiezan a hacerle caricaturas, ¿no? Aviéntenle 2 pesos para que se calle el hocico. O sea, empiezan a atacar y atacar al reportero. Pero, ¿sabes? Luego, si también pensamos en los gritos contra los gobernadores de oposición, es lo mismo, es exactamente lo mismo. El bullying, son profesionales del bullying. Exacto. Es hacerle bullying a todo aquel que disienta. O sea, ya ni siquiera estás hablando que combata, que disienta. Entonces, es un mecanismo que están utilizando para oprimir, para inhibir expresiones que puedan ser contrarias, Martín. Claro.
A ver, Pepe. Es que yo creo que son dos cosas diferentes. Creo que por un lado, y ahí coincidiría, a ver, el tema de la popularidad. Yo creo que la oposición, que es la que se ha visto más desfondada y más débil, tiene que ver con que no sé si leyeron el mensaje del 1 de julio del año pasado y el voto contra la clase política que ahí se manifestó. Que los coloca, y voy a traer, por ejemplo, a colación una idea, también algún grupo o un movimiento que trató de gestarse en los últimos días reclamando contrapesos. Y la verdad es que lo hicieron de una manera bastante fallida. Incluso lo que les respondieron, bueno, pues ahí más bien lo que están agrupando son perdedores de la elección pasada. Lo que además a él le sirve para decirles ternurita está bien. y O sea, descalificarlos, ¿los perdedores también se pueden agrupar? por una razón muy sencilla, porque en la crisis, digamos, de confianza y de credibilidad que hay de las instituciones del país y que se manifestó en ese momento, esta clase de movimientos hoy vinculados con los políticos del pasado tienen poca credibilidad. ¿El presidente López Obrador tiene credibilidad? Sí tiene. Evidente. La gente le está creyendo, y le está creyendo en buena medida por la lectura de esas mismas elecciones. Hay un bono de confianza que todavía se ha mantenido y que ningún evento ha logrado todavía afectar. El otro tema, y ese déjame decirlo, más grave aún, el otro tema se llama violencia política, directamente. Utilizar acciones planeadas para ejercer, digamos, coacción sobre tus opositores, tiene el grave riesgo de conculcar derechos. El derecho, por ejemplo, de opinión y a la diferencia. Y eso sí es una cuestión que parece grave, sobre todo porque crea un clima de polarización y de falta de, digamos, de respeto y de tolerancia, que lo que genera, desde mi punto de vista, es justo convertirse en un obstáculo para la paz, para lograr la consecución y la recuperación de la paz, que es otra de sus principales promesas aún no. Yo vuelvo a disentir. Vamos a una pausa y regresamos para la observación de Leti frente a lo que acaba de decir Pepe Buendía. No se vaya, esto es Entre Líneas. Continuamos después de estos mensajes. Entramos a nuestro tercer bloque y último de este análisis, y me parece relevante la observación que hará Leti Robles con la observación que hacía Pepe Buendía precisamente no violencia política, por sobre este favor. tema de los grupos de contrapeso. Es que yo sí creo que estos mecanismos de bullying político, de violencia política, sí tienen que ver con su popularidad. Miren, los grupos que más dinamitaron la popularidad de presidentes anteriores, ¿sí?, que a uno lo hicieron borracho y a otro lo hicieron burro, por siempre, para toda la vida. Como un estereotipo, Sí, ¿no? sí, ya son un estereotipo. De eso ya nadie los va a salvar. Esos grupos que son unos profesionales de la descalificación, que se suman a los grupos que son muy buenos para hacer marchas en las calles, que son muy buenos para aventar gases lacrimógenos a los policías, o que les avientan bombas molotov a los policías, todos ellos se juntan y lo sabemos. Todos esos grupos están ahora con el gobierno federal, ¿sí? Y no están organizando absolutamente ninguna protesta, a pesar de las cosas que están ocurriendo. Mataron a un dirigente campesino en Morelos. Yo no vi ninguna marcha, ni vi ninguna protesta fuerte que dijera fue el gobierno, ¿sí? Y si vamos a un año atrás, cualquier cosa que ocurría le echaban la culpa al gobierno Estado. federal. Incluso, al gobierno federal. Bueno, los 43, para poner un ejemplo. Sí. Pero de ahí te apunto una cosa, o sea, en lo que pasó en Hidalgo con la quemazón a eso de iba. Debió haber sido el gobierno, porque el gobierno cerró la combustible y los señores Más bien fueron. no lo cerró. No lo cerró. pudo cerrar. Bueno, no, Exacto. cerró, digamos, la distribución nacional, Claro. no había combustible, ves una fuga y te lanzas como fuente. Fue el Estado. Ocurre lo de Hidalgo.
Yo no vi en las redes sociales diciendo que el gobierno haya sido irresponsable, ¿eh? Y cada vez que alguien trataba de decir, es que el gobierno, se le iban todos estos del bullying. No, cállate, tú qué sabes, que no sé qué. Empezaba ese bullying. Otra cosa que está pasando, ha subido la gasolina Magna, que es la más popular, subió 3 veces la semana pasada. ¿Dónde estuvieron las protestas que ya eran características ¿Del gasolinazo? Del gasolinazo. Todo el mundo calladito. 4. Quítalo de las estancias y los grandes grupos de activistas de izquierda que están ahora con el gobierno están calladitas. Se hacen incluso bromas en redes sociales de que las mujeres son muy valientes, bla, bla, bla. Sí, pero las de Morena ahorita no. Están calladitas. Calladitas, calladitas. Entonces, yo lo que voy es a esto. Estos grupos que fueron profesionales de dinamitar gobiernos anteriores, ahorita están callados porque están con este gobierno. Y claro que sí tienen que ver con la popularidad del presidente, porque no es lo mismo un presidente al que desde enero lo hubieran empezado a dinamitar con el huachicoleo, con lo de Hidalgo, con lo de la termoeléctrica, con lo de las estancias, con todo eso, con el profesionalismo con lo que lo hacían antes. Yo te apuesto que ahorita no tendría esa popularidad, Pepe. No la tendría. ¿Por qué? Porque una cosa así pequeña se hubiera hecho enorme. Pero una es que cosa eso así de grande se hubiera Leti, hecho gigante. eso fue lo que detonó el cambio en el 1 de julio. Por supuesto, justamente a ver, hace unos días yo estuve en un debate en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y decía un académico, es que es una exageración hacer escándalo de lo del CONACYT, del muchacho del CONACYT. Y yo le dije, ¿entonces fue una exageración hacer un escándalo de la Casa Blanca? No, o sea, si vas a hacer escándalo, el escándalo es eso, es escándalo. Pero no puedes criticarlo cuando no te favorece y aplaudirlo cuando te favorece. O estás o no estás. A ver, Pepe. A ver, creo que sí, ahí diferimos en el análisis, Leti, porque pensar que hoy no hay protestas contra el presidente porque todos los buleadores violentos y profesionales se subieron al gobierno, me parece que no es lo que explique lo que realmente está pasando. A mí lo que me parece y es lo que me preocupa de la violencia política, y ahí puede haber algo, puede haber alguna relación con el tema de la popularidad, es el peso que le da a la transmisión de mensajes. A mí lo que me preocupa de la violencia política es cuando desde la presidencia se lanzan mensajes que dirigentes políticos locales y muchísimos cuadros que están dispersos en todo el país y que tienen o están imbuidos de un cierto ánimo de revancha, de estuvimos fuera y nos dejaron, en fin, todo lo que ya hemos escuchado, nos han robado la presidencia 2 veces, nos marginaron, nos mataron a nuestras, etcétera, etcétera. Todas esas gentes, todos esos liderazgos entiendan esa clase de mensajes como una carta blanca para poder desatar acciones de violencia política, como son los abucheos a los gobernadores. Ahí es donde me preocupa. Y tan es así que cuando ha habido algunos otros problemas que han afectado a otros sectores de la población, léase mujeres y líderes sociales, pues sí han salido, aunque no tengan buleadores profesionales como señalaste, y han calado. Tan han calado que echó para atrás el tema del refugio. Entonces sí, creo que la bronca es ahí que el Ejecutivo tome la responsabilidad sobre las consecuencias de sus mensajes y lo que puede desatar. Yo lo que veo Fabi. ahí es justo que, digamos que para mí 3 elementos que construyen o que fortalecen, no construyen, que apuntalan la popularidad del presidente es uno, primero, todo la corrupción que habíamos venido viendo, que se había solo denunciado sin ir al fondo y que fue lo que pesó mucho en la elección. Entonces, que la corrupción está a flor de piel, sí, ahí está. 2, el descrédito de los partidos políticos y de sus personajes. Vianey lo decía muy bien y le agregaría. Pero además, ¿quiénes de los partidos políticos que están peleando ante la dirigencia le crees? O sea, ¿quién? Dices René Juárez, ¿no? Ulises Ruiz que quiere sacar al presidente Peña, dices... Ivonne Ortega. No, dices, exacto, dices, no, o no, en el PAN igual, Alejandro ¿no? Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno, dices entonces 2, ¿no? No se ayudan, o sea, los partidos no se ayudaron ni se siguen ayudando, ¿no? Y 3, justo,
que él sale, habla y ataja el escándalo con la descalificación. O sea, empezó estancias infantiles, salió y dijo no, no porque hubo corrupción, no porque había niños fantasmas. O sea, y la gente lo cree, ¿eh? Pero salió y lo dijo. Después Refugio salió y dijo, y después que dijo que no, ya después dijo, no se confundan, no, sí estamos con las mujeres. O sea, va, que hay un tema de corrupción de empresas, dice él, son corruptos, y se lo crees. La gente en la calle platica, ustedes saben que muchos de los taxistas que mandamos un fuerte saludo son el termómetro de la sociedad, platicando del huachicol, de la etapa, de que no había gasolinas y de las colas, o sea, era un tema X. Dijo, no, sí, señorita, pero imagínese cuánta corrupción había ahí, enquistados desde el gobierno, desde petróleos y hasta los periodistas. Te lo juro, qué bueno que no le dije en qué trabajaba, porque el señor creyó su discurso. De eso se trata, de que le sabe llegar a la gente. Yo creo que a mí me está quedando a deber algo este gobierno. Hemos hablado todos los días, sin excepción, en sus 60 y tantas conferencias de prensa que ha dado, de que va a acabar con la corrupción. No se puede acabar con la corrupción con impunidad. Entonces, tú puedes decir, eres un tal por cual, el famoso tema de las estancias, mételas a la cárcel. El de las empresas, pues ya no les des contratos leoninos, pero entonces asegúrate que efectivamente sean ilegales. Tema por tema. Esa es una característica y que me queda de ver muchísimo. Y dos, que de repente nos volvimos desmemoriados todos los mexicanos. Y la manera que entra que emite los mensajes, se los creemos sin pensar un segundo en el pasado. Cuando nos dice alguna verdad absoluta, dices, eso no es verdad. Sabemos que eso no es verdad porque vivimos en este momento y no es verdad lo que estás diciendo. Pero lo cree la gente, ¿no? De cualquier manera. Y algo que también me ha quedado a deber es que diga lo que diga, se han utilizado en las instancias de gobierno, no solamente para hacer violencia política, bullying, sino también para hacer persecuciones. Y el caso más claro es el famoso del presidente de la CRE, donde una vez que no quiso renunciar, bueno, no fue función pública, a criticar a los candidatos. Y criticar a los candidatos, por Dios, que qué candidatos, hablando de la improvisación. Y entonces ya nada más faltaba que estuviera el de la defensa, que estuviera el de la secretaría a perseguir al enemigo público número uno. Toda esa andamiaje que afortunadamente reculó, fue una prueba de decir, sí te puedo echar al Estado cuantas veces se me pegue la gana. Contra la sociedad civil corrupta, contra los académicos. Ya cuando se vio que la UNAM, ustedes recordarán que la primera vez que les quitó a las universidades el presupuesto, que dijo, van a tener que amarrarse porque ha habido lujos y todo. Y salió toda la comunidad. Bueno, ni tanto. Entonces, sabe también cuándo recular. Claro. Pero de qué ha utilizado el sistema o el Estado para callar a sus enemigos, lo cual es una señal muy preocupante, para minimizar a los órganos autónomos por la autonomía, no necesariamente porque realmente hubieran servido, ¿no? Por la autonomía en sí. Eso es lo que es preocupante y eso sí me queda de ver estos 100 días del gobierno. Y yo ahí agregaría que en estos 100 días el resultado que hemos visto, más allá de lo Guardia Nacional y de algunos logros, es que hay dos grandes pendientes. Uno, el tema de la seguridad, ¿no? Y que toca parte de la problemática nacional. Y el tema de la salud también, que es cómo va a operar. Ese es otro gran foco rojo que se le viene y que lo han estado... El desabasto. Ajá, no, exactamente, que es desaparecer el Seguro Popular, porque en los hechos será así, para que se incorpore a las otras dependencias. Cuando hay crisis en las IMSS y en el ISSSTE, falta de medicamentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Y el otro punto, la polarización es algo que de verdad a mí me preocupa demasiado, que en estos 100 días desde el gobierno, desde el presidente, no se ha podido pues hacer una operación cicatriz. Todos vivimos en este país y él gobierna para todos. Y se fomenta mucho llevamos 100 días de pelearnos unos con los otros por solo pensar distinto. Así es. Entonces, eso sí es muy, muy preocupante. Y a mí sí me gustaría, retomando lo que decía Vianney, de este asunto de ir contra la corrupción y tanto discurso y todo. Más o menos, ¿cuántos días tenía en el gobierno Salinas cuando metió a la cárcel a Carlos Jongitud Barrios? Los pocos meses. Estaba empezando en 80 Dentro de los 100 días. Fue 88, sí. Cuando metieron a la cárcel a Díaz Serrano. También. A Elbester. A Elbester Gordillo. Todo fue dentro de los 100 días.
Y no había tantos discursos contra la corrupción. Bueno, Miguel de la Madrid sí, porque acuérdense que era la renovación moral. Pero se estilaba mucho, ¿no? De que tenían que meter a la cárcel a un insignia de la corrupción del sexenio anterior, ¿no? Yo hubiera esperado que después de que todo enero, todo México contribuimos al combate contra el huachicol, pues que al menos hubieran detenido a algunos. Se les fue. Pero se les están yendo. O sea, yo no veo a nadie en la cárcel. No veo a nadie. No hay interés de detenerlos, bueno, ¿no? O ni siquiera un anuncio de estamos investigando a 35 personas de las estancias. Pero sí vamos a interceder por la familia del Chapo. Exacto, o sea, Ponlo esas cosas son los las puntos que... buenos en las palomas. Bueno, en conclusión, Pepe, estos primeros 100 días marcarán lo que reste del sexenio o habrá quiebres. ¿Cómo lo vislumbras en un futuro próximo? La verdad es que lo que veo es que en estos primeros 100 días sí se puso en marcha el proyecto que venía cocinando hace mucho tiempo, y es un proyecto que lo está viendo en el largo plazo, repito, está haciendo los pasos cada uno tras otro para construir, digamos, esta nueva geografía de control territorial que le permita permanecer a él o a su partido en el gobierno para echar en marcha su transformación. Y ahí, dentro, digamos, de los grandes desafíos que él mismo ha tenido que encontrar o toparse en esos 100 días, es que empieza a descubrir que debajo de su concepto sobre pueblo hay una pluralidad que no cabe nuevamente en el viejo formato de un solo partido, ni de una sola voz, y que la concentración de poder incluso que le dieron las urnas no alcanza para poder borrar las diferencias. Y uno de los sectores importantes es justo 61 millones de mexicanas que no se sienten plenamente reconocidas dentro del concepto pueblo, o sienten que es un concepto que ignora la diferencia que en muchas de ellas han estado tratando de empujar. Sí. Leti, y en eso coincido. No alcanza para que él se quede en la legitimación o en la perpetua, o que se intente hacer una regresión de repetir modelos que ya fueron rebasados. La sociedad mexicana es completamente distinta. Y yo creo que estos 100 días, ojalá no sean el inicio de un estilo, porque entonces vamos a tener un sexenio con muchos errores, con muchas cosas que se anuncian y que luego se hacen para atrás, con varias errores. Yo espero que hayan sido 100 días de eso, de entrada, de empezar a entender el gobierno, lo que es la administración pública, que es un monstruo impresionante, de lo que es entender que una decisión tuya tiene impactos fuertes, ¿no? Cerramos con esta opinión de nuestra compañera Leti Robles de la Rosa. Muchas gracias. Usted en casa también tendrá su opinión. Que tenga buen fin de semana y que tenga también una semana exitosa la que viene. Gracias. Buenas noches.